En la política el poder es un juego. Cada movimiento, cada decisión no es al azar. Pueden salir bien, puede salir mal, pero no es al azar. El tablero más importante de ajedrez no se encuentra en Casa Rosada. Está en los centros de poder que nadie mira. Operadores, ideólogos, economistas son los que manejan los hilos reales de nuestro futuro. En Argentina, la clave económica desde hace muchos años está en Córdoba, en la Fundación Mediterránea. Durante décadas formó a los operadores, porque algunos no son líderes, pero son operadores. Y ahora, mientras el país mira para otro lado, ellos ya jugaron su siguiente movimiento. Han elegido, han preparado a la persona que tomará el relevo. Mi nombre es Débora Mabaires. Esto es Odisea Submarina. Y te invito a las profundidades. ¿Quiénes son los operadores? ¿Qué planes tienen? Y lo más importante, ¿quién es el sucesor que ya eligieron para reemplazar a Milei? Quédate, no te vas a arrepentir. La Fundación Mediterránea fue creada formalmente el 6 de julio de 1977 en la ciudad de Córdoba y surge como una iniciativa de Piero Astori, quien convocó a 34 empresas de la provincia para formar una fundación dedicada a la investigación de los problemas económicos de la Argentina y de Latinoamérica. Tiene su antecedente en la Comisión de Estudios Económicos y Sociales, creada en 1969, a instancia de grupos industriales cordobeses para estudiar y promover las políticas que pudieran beneficiar al sector, ya que en ese momento todos los gobiernos invertían más en la capital federal que en el resto del país. Pero la Fundación Mediterránea rápidamente viró hacia una organización de poder económico y financiero, paradójicamente, promoviendo el neoliberalismo desindustrializador. En 1979 firmaron un acuerdo de investigación con la Secretaría de Coordinación y Programación Económica del Ministerio de Economía, que en ese momento comandaba Guillermo Walter Klein, durante el gobierno de Videla, hay que aclararlo. En esa revista se puede encontrar un discurso de Cavallo ante Klein que no deja dudas acerca de los lineamientos ideológicos de la doctrina de seguridad nacional que fundamentó el terrorismo de Estado aplicado por los militares. Dice, se trata de contribuir de manera inteligente a reducir a un mínimo las contradicciones del sistema social que los enemigos de nuestra cultura se especializan en aprovechar conforme a su bien explicitada praxis política para destruir a las sociedades libres. Otra vez la libertad como excusa, qué lindo esto. Más clarito, échale agua. Cavallo no era un técnico y nada más. Cavallo era un técnico y operador. Lo pueden buscar en la revista Estudios del año 3, número 15, página 124 y sucesivas. El primer cargo público que un miembro de la Fundación Mediterránea logra es en 1981 con Domingo Felipe Cavallo, que había sido designado subsecretario técnico y de coordinación, nada menos que del Ministerio del Interior, al frente del cual se hallaba Horacio Tomás Liendo, otro personaje nefasto que sigue rondando la política argentina y que ahora va ya por su tercera generación de destructores. De hecho, Inés Liendo, una joven referente del PRO en la provincia de Salta, se sumó al gobierno de Javier Milei. Fue nombrada interventora del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena para destruirla. Pero bueno, volvamos, porque hay otros Liendo también dando vueltas por el gobierno de Milei, pero fueron contratados. Cuando renuncia a Viola y lo reemplaza Reinaldo Viñone,
la Mediterránea y algunos milicos impulsaban a Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía. El jefe del ejército, general Cristino Nicolaides, había estado al frente del tercer cuerpo del ejército con asiento en Córdoba y tenía muy buena relación con los de la Fundación Mediterránea. Y Nicolaides, en el tercer cuerpo del ejército, tenía a su cargo a Antonio Bussi, el jefe político de Milei en su tierna juventud y jefe militar del padre de Victoria Villarroel. Finalmente, Cavallo no fue ministro de Economía de Viola y a Viola lo terminaron echando por ser prosoviético. El ministro fue José María Dagnino Pastore, de Fiel, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, un hombre de todas las dictaduras. Como curiosidad, te cuento que es el que lleva a López Murphy a trabajar al Ministerio de Economía. Otro correvidile de los milicos que durante la época de la Guerra de Malvinas se ofreció como ministro de Economía de las islas. Pero bueno, como le había dado el Ministerio de Economía a Pastore, a Dagnino Pastore del Fiel, entonces Viñones repartió el poder y a la Mediterránea le dio el Banco Central. Es allí donde nombra a Domingo Felipe Cavallo. Tenía 36 años y nunca había administrado nada, ni siquiera un kiosco. Dios, qué país tenemos, por favor, qué generosos somos. Es el hombre de la Fundación Mediterránea, Domingo Felipe Cavallo, el que organiza la estafa al pueblo argentino con la estatización de la deuda. Y como toda estafa al Estado, la estatización de la deuda privada fue hecha en 2 pasos, porque técnicamente el que estatiza la deuda privada por un monto aproximado de 15.000 millones de dólares fue el presidente del directorio del Banco Central, que en noviembre de 1982 era Julio González del Solar. Pero fue su predecesor, Domingo Felipe Cavallo, quien había aplicado el seguro de cambios, operación que permitió que los pasivos de los privados pasen al Estado. Y así, todos nosotros le pagamos la deuda a los empresarios multimillonarios. Pero además le dio tiempo a sus amigos para que contrajeran deuda, entre muchas comillas, con sus casas matrices, o lo que es peor aún, que anotaran deuda en los balances que no habían pedido a nadie, ya que las hacían figurar como préstamos de sus propias empresas offshore. El periodista Alejandro Olmos investigó la temática, iniciando una causa judicial en la que se pudieron acreditar 477 irregularidades en la deuda contraída durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983. Todo eso fue legitimado más tarde por los gobiernos democráticos. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Asindar, la empresa de Martínez de Oz, que recibió un seguro de cambio por 630 millones de dólares, por ejemplo. Y a partir de ese momento, Asindar empieza a colaborar con la Fundación Mediterránea. ¡Qué negocio! Y los grandes beneficiarios de esa estatización de deuda también fueron los Macri, que en 1973 tenían 7 empresas y en 1983 tenían 47. Sideco Americana, Fiat Sebel y Socma fueron las empresas beneficiadas. Sebel, 124.142.000 dólares. Sideco Americana, 60.751.000 dólares. Y Fiat con 51 millones de dólares. Esta estafa es el origen de todo el descalabro financiero de la Argentina de los últimos 40 años y de la concentración del poder económico en nuestro país. Y lo hizo la Fundación Mediterránea. Y vos te preguntarás, ¿por qué te cuento todo esto?
porque no solo los Macri y los Martínez de Oz se beneficiaron con esa estatización hecha por la Mediterránea. También estaban Fortabat, Bunge y Born, Soldati, Pescarmona, Bridas, Bulgeroni, Pérez Compán y Techint, entre muchos otros. También estaban parte de la familia de los Macri, ¿no? Por parte de la madre. Bueno, hay un montón de gente que se benefició y bancos también. Durante el gobierno de Carlos Menem es cuando se consolida el poder de la Fundación Mediterránea ya como operadora a nivel político. Y no es casualidad que estos grupos económicos sigan todavía decidiendo quiénes son los candidatos y quiénes van a ser los presidentes. Durante el gobierno de Carlos Menem, Cavallo se desempeñó como canciller y firmó los oprobiosos tratados de Madrid I y II, que pusieron a la Argentina de rodillas ante Gran Bretaña y que ningún gobierno cambió, porque en realidad esos tratados no pasaron por el Congreso de la Nación. O sea que la validez que tienen es nula. Luego de esas firmas, fue ministro de Economía entre 1991 y 1996. Durante su gestión, designó a gran cantidad de técnicos de la Fundación Mediterránea y de IERAL en el área económica del gobierno. ¿Y quién estaba en ese gobierno? Además, era Eugenio Isaac Pendaz, el marido de Diana Mondino, y su hermano Guillermo Mondino. Diana es la que inició toda esta sugestiva sucesión de eventos desafortunados con el que Milei cayó en desgracia nacional e internacionalmente. ¿Recuerdan el reportaje que le hace Al Jazeera en el que dijo que Milei podía ser corrupto o estúpido? Bueno, así se inició todo. En los 90, Mondino era la socia de Viviana Socco, la esposa de Haddad. Recuerdan que les conté que Haddad, el socio de Mario Montoto, es también socio de Scaturice, el agente de inteligencia experto en espionaje que vive en Estados Unidos y se codea con Trump. Scaturice es dueño de C3, una empresa de inteligencia que tuvo que irse del país por el escándalo de la causa Dark Star, que acá encubrieron prolijamente tanto los jueces como los legisladores porque quedaban todos pegados, y el ñato se fue a Panamá y creó C3 allá. Una de las directoras de C3 en Panamá, Mónica Alejandra Caminos, es una abogada del estudio de Pablo Cluselias, el secretario legal y técnico y amigo de la infancia de Mauricio Macri. Creo que no hace falta tener una inteligencia superior para darse cuenta de dónde salieron los audios de Españolo, ni quiénes son los que están forzando la caída de Milei y no precisamente para parar el sufrimiento del pueblo. Hace unos meses, en febrero, Cavallo escribió en su blog destacando los logros del gobierno en la estabilización macroeconómica, pero alertó sobre los riesgos derivados de la apreciación del peso frente al dólar y sus implicancias para la competitividad económica. Milei respondió de una manera aterradora. Le pidió la renuncia a Sonia Cavallo, hasta ese momento embajadora ante la Organización de los Estados Americanos, Sonia, la hija de Cavallo. Y dijo: el dólar tiene que caer como un piano, y lo voy a decir más, en especial por el impresentable de Cavallo, y lo digo abiertamente, porque mientras que él era ministro de Economía insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, el tipo de cambio de la convertibilidad era hoy a 700 pesos. Incomprobable, pero la furia quiere decir que el dedo en la llaga que puso Cavallo lo hizo saltar. Obviamente fueron a consultarle a Cavallo y dijo, como una sentencia:
el éxito del plan económico de Javier Milei dependerá en gran medida de un resultado electoral favorable en octubre, lo que permitiría consolidar el rumbo del gobierno. Entonces me pregunto, si depende de un resultado favorable consolidar el rumbo del gobierno, quiere decir que si el resultado no es favorable, no se consolida el rumbo del gobierno, ¿no? Bueno, así estamos. Cavallo no habla, pero cuando habla, no nos habla a nosotros, le habla a sus amigos, a los operadores. El 27 de junio, JP Morgan dice, bueno, muchachos, hora de levantar vuelo, salgan del carry trade, y le complicó un poquito la economía a Caputo. El 13 de julio, Macri se encuentra con Trump en la final del Mundial de Clubes. Y lo hizo horas, días después de que Trump dejara colgado a Milei en Mar-a-Lago. En julio, el diputado por Córdoba, Oscar Agost Carreño, del PRO, viajó a Estados Unidos para acceder al expediente de la causa Libra. Y dice a quien quiera escuchar que no duda en sostener que el entorno de Milei está comprometido en la operación millonaria de la criptomoneda. Dice que tuvo acceso a la causa porque se inscribió como abogado allá y que Hayden Davis dice cosas importantes. Primero, que si alguien cataloga a Libra como estafa, es por culpa de Javier Milei, porque de manera inconsulta se da de baja del posteo. Ese posteo, ¿se acuerdan que él hizo promoviendo, incitando a que la gente compre y después lo borró cuando se asustó? Bueno, además de eso, y esto es central, dice que había 3 snipers que en el mundo cripto son los compradores extraños que tienen información privilegiada. Yo no sé quiénes serán esos 3 snipers o snippers, no sé cómo los llaman, pero sí recuerdo que Adrián Menem también promocionó la causa, la estafa Libra, y el otro que tenía ya programados los tweets para hacerlo era Expert, el candidato en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto pasó en julio. Se encuentra Macri allá y viaja un diputado del PRO a meterse en la causa Libra. En agosto, el 8 de agosto, la cordobesa Diana Mondino, la ex socia de la esposa de Haddad, y socia obviamente de Scaturich y toda esa gente, deja el ostracismo y reaparece en los primeros días de agosto con un reportaje a la cadena Al Jazeera, que es difundido como si fuera una entrevista al Papa, y en ese insólito reportaje, con un buen entrevistador, hay que decirlo, dice que Milei, por difundir la estafa cripto, es o corrupto o estúpido. Días más tarde, apenas el 20 de agosto, empieza la difusión de los audios de Españolo que tuvieron misteriosamente mucha más repercusión mediática que las 120 muertes por fentanilo contaminado. Y debemos decir que ANMAT se desreguló y se echó a un montón de gente que era la que hacía los controles por el ministro Federico Sturzenegger, que es el que organizó la destrucción del Estado desde adentro. Pero Federico Sturzenegger es un hijo putativo de Cavallo, es uno de sus discípulos. Entonces se escondió, ¿viste que no aparece más? Ahí tenés por qué no aparece más. Llegamos a las elecciones en septiembre y pierde escandalosamente, primero en Corrientes, luego en Buenos Aires.
Y ahí es donde empiezan a blanquear que hay un plan institucional para sacar a Milei y que asuma, supuestamente luego de una asamblea parlamentaria, otro hombre de la Fundación Mediterránea, Juan Schiaretti, el hombre de Macri. Schiaretti es, ¿cómo decirlo?, el peronista permitido. Estudió en el Liceo Militar General Paz y se recibió con medalla de honor. Pero también era militante de la tendencia revolucionaria de la JP que conducían los montoneros, siendo uno de los dirigentes universitarios de esa misma organización. En 1975, por las amenazas de la AAA, se muda con su familia a Neuquén y allí es designado segundo jefe en asesoría económica financiera del Banco de la provincia de Neuquén, cargo que ocupa obviamente hasta el golpe en marzo del 76, cuando huye del país. Pero claro, amenazado como estaba por la AAA, no era fácil salir del país. Entonces hay versiones que dicen que su amigo de la universidad, Domingo Cavallo, es el que facilita su salvoconducto hacia Brasil. Allí, por esas cosas de la vida, esas casualidades, ingresa a trabajar en la Fiat de los Macri. Y era tan, pero tan bueno lo que hacía el recién llegado que escaló hasta la vicepresidencia. ¿Y a quiénes conoció en Brasil? A De la Sota y a Carlos Grosso, el asesor político de Macri y exfuncionario de Menem. Cuando Schiaretti volvió a la Argentina en 1983, se vincula a la Fundación Mediterránea que había sido creada, te dije, en 1977. Por su amigo Cavallo, Schiaretti ocupó la Secretaría de Industria y Comercio en la primera época del menemismo, y en esos años es cuando Mauricio Macri realiza las maniobras de contrabando de autos y autopartes. Y hasta le habían asignado la tarea de reordenar y regular la industria automotriz en un decreto, el 2677/91, que está firmado solo por Menem y Cavallo. Toda esta maniobra que se organizó con Schiaretti, Macri, Cavallo, bla, 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 es más o menos de unos 450 millones de pesos dólares, acordate la convertibilidad. Los Macri la realizaron sin que Schiaretti registrara nada, pobrecito. Él estaba ahí en una nube, no vio nada, no entendió nada. Pobrecito, hombre. Ese es el hombre elegido. Quiero que lo sepan. Con pinches en el contrabando, socios de Cavallo uno y ahijado político el otro, son los que hoy mueven los hilos para una sucesión presidencial ordenada desde el extranjero. En enero del 2024, o sea, a días de haber asumido la presidencia, el diario británico Financial Times, que empieza a describir a Victoria Villarruel como una dirigente con agenda propia y dice: está primera en la línea de sucesión presidencial, una posición crucial, dicen los analistas, dado que la condición de Milei como un outsider de la política y con pocas bancas en el Congreso genera la posibilidad real de que éste no culmine su mandato de 4 años. La nota del medio inglés estaba firmada por la cronista corresponsal en Buenos Aires, Chiara Nugent, y habría sido negociada por Fulvio Valerio Pompeo, actual secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, secretario de Relaciones Internacionales del PRO y, sobre todo, hombre clave de Mauricio Macri. Te lo vuelvo a repetir, esta nota es de enero 2024.
Y además, un hombre muy cercano a Victoria Villarroel es Diego Españolo. Cuando no estaba en la Quinta de Olivos escuchando ópera y vaya Dios a saber si hablaba con Conan o no, iba a cenar con Victoria Villarroel semana por medio en un restaurante de Vicente López, muy famoso, que empieza con K. Y muchas veces se reunieron en la casa de Virginia de las Nieves Villarroel, la hermana de Victoria. ¿Y saben quién más va a la casa de Virginia? Darío Nieto, legislador porteño del PRO, que había sido el secretario de Macri, ¿se acuerdan? Que había borrado el teléfono. Bueno, y Fulvio Pompeo, el que hace un año conseguía que el Financial Times hablara maravillas y posicionara a Victoria Villarroel. Y ahora que sabemos todo esto, no nos sorprende tanto que sea Joaquín Morales Solá el que intenta instalar a Schiaretti con un empujoncito legislativo de Pichetto y de Monzó, dos operadores del macrismo. Y tampoco sorprende que lo haya hecho en el canal de Macri. Digo, a mí por lo menos ya no me sorprende. Porque Joaquín, desde su más tierna juventud, es un operador del tercer cuerpo del ejército de la dictadura. Ustedes recordarán que hay imágenes de él entrevistando a Agdel Vilas en el centro de torturas La Escuelita de Famaillá, en Tucumán, durante el operativo Independencia, en el que participaba el papá de Victoria Villarroel. Ese operativo que hacía bajo las órdenes de Antonio Bussi, el padre político de Milei. La operación está en marcha y es descarada la impunidad con la que te lo dicen abiertamente. Y sobre todo, es descarada la hipocresía, digamos, voy a ser generosa, de algunos de este lado que dicen actuar en nombre del pueblo y fomentan esto. Los argentinos estamos al borde del abismo, mientras los dirigentes siguen hablando de si Máximo se pelea con Kicillof, si son presidenciables, quién va a ser el próximo candidato en 2027, para lo que falta una eternidad. En nuestro país, 2 semanas es como vivir un siglo. Es un muy buen momento para que dejen de mirarse los ombligos, miren por la ventana y empiecen a ver lo que se está tramando ahí fuera, porque de tener éxito no dejarán a la Argentina en pie. Y así, volviendo a los personajes nefastos que están organizando el futuro institucional, me doy cuenta que esta odisea en la que vivimos no termina nunca. Como mi curiosidad, ¿no? Esa misma curiosidad que me impulsa a seguir investigando y destapar estas historias, porque muchos son más jóvenes, no las vivieron, no las conocen. Y sobre todo, algunos no tienen idea de qué es la Fundación Mediterránea. Pero bueno, aunque está a la vista, son muy pocos los que se animan a contar, ¿no? Porque claro, es el poder económico. Y todo este contenido, toda esta investigación es el resultado de muchas horas de trabajo y de la pasión de hacerlos parte de esta odisea, que no naden a ciegas por la vida. Si estamos tapados por el agua, al menos no estemos solos. Y para seguir explorando y creando, necesito obviamente de la colaboración de ustedes. Si te gustó este video, si valorás lo que hago, te invito a que te unas a la comunidad submarinera, hacete miembro del canal, anda al canal de Telegram también. Con tu apoyo, por más que pequeño que sea, a mí me ayudás a sostener este espacio. Y es importante que empecemos a buscar hasta debajo de las piedras cómo es que seguimos siempre enredados en la misma gente y con los mismos problemas, ¿no? Así que, ya sabes, hacete miembro del canal, deja superchats, deja tu óvulo en mabaires.mp, la cuenta de Mercado Pago, o en mabaires.dni, la cuenta de Banco Provincia.
Gracias por estar del otro lado. Te espero en la próxima Odisea Submarina. Chao.